Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Los invitamos que se suscriban a nuestro canal Aprendamos con Scorpion Security, esto en YouTube, y a nuestra cuenta de TikTok, Scorpion Marco Sánchez. Estamos y seguiremos viendo lo que es programación, el curso de la programación, lo cual estuvimos viendo desde la programación básica, usando programación estructurada con lo que es PCI, hasta programación orientada a objetos utilizando el lenguaje Python, también a su vez, programación con interfaz de gráficas con TKI IntraPython. Y hoy toca el turno de creación de base de datos, esto usando Python y SQLite 3. Para esto vamos a comenzar con la creación de la tabla en Python. Nos vamos a ir a nuestra ID de preferencia y vamos a hacer lo siguiente. Para en este caso vamos a crear lo que es una carpeta para diferenciar de las demás y posterior a eso vamos a trabajar. En este caso vamos a poner db de database o bd con base de datos, cualquiera de las dos. Para esto también tenemos que tener en cuenta que en ocasiones pueden o tenemos que extraer información de una base de datos o crearla desde cero. Para ello Python tiene funciones de crear, insertar y consultar los registros de la misma. Para crear una base de datos en lo que es Python podemos tener el siguiente ejemplo. En este caso va a tratar de libros o puede tratar de novelas de diferente tipo, inclusivemente de una línea escolar como puede ser grupos, maestros, alumnos, materias y más. Teniendo lo que es nuestra carpeta, vamos a crear nuestro archivo. Por ejemplo, vamos a crear un archivo llamado novelas.db, o más bien vamos a hacerlo de películas.db, y a su vez también vamos a crear un archivo que se llame, en este caso, tabla.py, tabla.py. Para esto y para crear una base de datos en lo que es Python, tenemos que hacer una importación que es muy importante. En este caso vamos a importar la librería de SQLite 3 para poder crear la tabla o poder trabajar con base de datos. En este caso es un import SQLite 3. También a su vez tenemos que tener una variable. En este caso vamos a utilizar conexión y usamos el método connect con el nombre del archivo para poder crear el enlace a la base de datos. Entonces nuestra variable, cual sea, por ejemplo, en este caso vamos a utilizar conexión y es generalmente la básica que generalmente se usa. Vamos a hacer que sea igual a SQLite3.connect y vamos a pasarle lo que es la ubicación de nuestro archivo. Podemos nada más poner lo que es películas, en este caso, entre comillas, películas.db, pero en este caso la base de datos no le estaría creando lo que es fuera de nuestra carpeta. Entonces, para que nos la cree dentro de nuestra carpeta, nomás ponemos db, que es el nombre de la tabla, una diagonal invertida y el nombre de nuestra base de datos, en este caso, películas.db. También a su vez tenemos que mandar a llamar el método cursor con la variable conexión para que guarda el resultado en consulta que nos permitirá habilitar la conexión. Para esto va a ser consulta, va a ser igual a conexión.cursor. Cerramos lo que es el método. Posterior a esto ya podemos comenzar a crear nuestra variable que nos va a ayudar a hacer la creación de la tabla. En este caso vamos a crear la variable tabla con los siguientes campos, que es ID, que será el número para identificar el registro, el nombre, que nos va a guardar lo que es el nombre de la película, el autor, quién es el autor de dicha película, en este caso lo que es el autor de cine, y también podemos poner lo que es el año de la publicación del libro o de la película o novela. Por ejemplo, al momento que tenemos aquí, vamos a crear nuestra variable, por ejemplo, tabla. Este igual puede ser cualquier otra variable. Y vamos a hacer lo siguiente. Con lo que es tres, tres veces o dos apachurrar lo que es comillas dobles, va a aparecer las 6 comillas dobles. Para esto, vamos a partir la mitad y hacer un enter. Al momento que hacemos enter, podemos empezar a crear nuestra tabla. De tal manera que lo vamos a hacer de la manera que creamos tablas en base de datos. Create, database, create table y lo que es el nombre de la tabla. En este caso vamos a ponerle películas o película para que no sea o a veces no se confunda con lo que es la base de datos. Entonces, ya que pusimos película, entre paréntesis vamos a poner todos los atributos los cuales tendrá nuestra tabla.
Por ejemplo, podemos iniciar con lo que es el ID, como les había comentado, y este ID va a tener lo que va a ser el tipo integer, lo cual quiere decir que es de tipo entero y que va a ser la clave primaria con primary key. También a su vez que va a ser autoincrementable con autoincremented increment y que no tiene que ser nula. También a su vez vamos con, en este caso con comas, separar cada uno de los registros. Siguiendo con lo que es nombre de la película, en este caso le vamos a poner nombre. Este va a ser de tipo string, que es varchar o .text, lo que es en base de datos. Seguido que este dato no tiene que ser nulo. Seguimos con el otro dato, que puede ser el autor, que también lo tenemos que dejar que sea de tipo varchar o de tipo texto. En este caso vamos a dejarle también 30 de espacio. El espacio viene dependiendo qué tipo de películas, qué tipo de autores o qué información sobre todo vamos a manejar. Generalmente se recomienda lo que es 30 o dependiendo del rango, ya que ocupa almacenamiento igual. Y el año. Para esto va a ser, por ejemplo, año va a ser igual a integer, igual como si fuera el ID, aunque generalmente se puede ocupar también lo que es tipo date. Not null, que va a ser, no tiene que ser nulo, no tiene que ser vacío ese espacio. Y posteriormente, fuera de lo que es el paréntesis, cerramos con punto y coma. Para esto también vamos a hacer lo siguiente. Usamos o vamos a usar condiciones para verificar la creación de la tabla y escribimos los dos mensajes posibles que en este caso nos pueden tomar o que puede existir. Para esto vamos a mandar a imprimir lo que tiene tabla o lo que pusimos en tabla, la variable tabla, y a su vez las condiciones de consulta o las condiciones de que si se crea o no. Para esto va a ser consulta.execute, en este caso execute, y para esto le mandamos la variable tabla, que es la que va a manejar o la que va a tener que crear la tabla. A su vez, vamos a mandar un print de que sí se creó la tabla. Se creó correctamente. En este caso, podemos o no concatenar tabla. Quitámosle de arriba. En caso de que se cree, va a mandar la sentencia que se creó, en este caso, tabla. De lo contrario, vamos a poner un else. Aquí recuerden que es con 2 puntos. Y posteriormente podemos poner lo que es un else que nos diga la tabla no ha sido creada. Print, la tabla no ha sido creada. De esta manera, si se crea la tabla, nos va a mandar lo que es la instrucción de la tabla. En este caso, la instrucción que tenemos aquí. De lo contrario, nada más la leyenda, no ha sido creada la tabla o la tabla no ha sido creada. También a su vez tenemos que deshabilitar la conexión a la consulta, esto con consulta.close. Para deshabilitar la conexión es consulta.close y también a su vez guardamos los cambios con el método commit. En este caso, conexión.commit y a su vez igual tenemos que cerrar la conexión, lo cual tendría que ser con conexión.close. Ahora sí, está correcto o está completo nuestro programa para crear nuestra primera tabla base de datos. En este caso, si nos vamos a lo que es prácticamente un archivo en limpio. Ahora, ejecutando nuestra tabla de creación de tabla va a pasar lo siguiente. Ejecutamos y nos va a salir lo siguiente. Vamos a esperar. Y nos dice, la conexión SQLite películas, ok, es invalidar la secuencia. Pero aquí dice, se creó correctamente. Vamos a abrir nuestra lista de películas. Aquí tenemos lo que es nuestra tabla ya creada, lo cual está de diferente formato y nos muestra el integer de primary key, autoincrementable, not null. También a su vez podemos visualizarlo este, con un gestor de tablas o con un visualizador de tablas de base de datos. En este caso, si nos salimos de nuestro IDE, vamos a archivos y vamos a copiar la ruta que tenemos del programa. En este caso, estoy en cursos de Python desde cero y aquí está, desde nuestro programa hasta la base de datos. Y aquí tenemos nuestro programa del lado derecho. Vamos a ver películas. Películas tiene que tener ya la tabla creada. Para esto, aquí ya tenemos lo que es la tabla. Y aquí tenemos los datos que le pusimos. Lo que es películas al principio del video o al principio estaba vacío y ahora tiene lo que es una tabla llamada películas con las respectivas 4 columnas que le pusimos, en este caso ID,
nombre, autor y año. Cada uno de los tipos que pusimos del lado del ID o del lado de la programación. Aquí está, lo mismo que tenemos en lo que es nuestro visualizador. El programa que ocupamos se llama SQLite Studio o podemos visualizarlo aquí en películas de B. Bueno, pues hasta aquí lo que es la creación de tabla, en este caso con SQLite. Espero les haya gustado. Si es así, no olviden suscribirse, compartir, pero sobre todo, este, dejar tu comentario para que sigamos trayendo más contenido para ustedes. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.